Lo anunciaba entonces, vamos a conversar con Javier Otazu, periodista español, muy también amigo del Perú, por cierto, porque ha estado acá, ¿no? Y se ha llevado un pedazo del Perú con él. Javier, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco, a ti por formularla, y un saludo a todos los espectadores de Geomundo, amigos peruanos interesados en la política internacional. A ver, tú has escrito, tú has estado 5 años en Marruecos y fruto de esa... 10, ¿Perdón? 10 Ah, años. perdón, 10 años. Ah, Ajá. mira tú, 10 años. Bueno, y fruto de esa, entre otras cosas, fruto de esa estadía por allá, tanto tiempo, pues has publicado 2 libros, ¿no? Uno, Marruecos, el extraño vecino, y el más reciente, de ahorita nomás, Los 3 jaques del rey de Marruecos. Y bueno, precisamente, pues Marruecos es noticia últimamente. Empecemos por la política interna. Han habido elecciones. Marruecos, digamos, en principio dice que es una monarquía constitucional, pero un poco la europea, pero no es tan así, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco de estas últimas elecciones que se han dado? Bien, comencemos aclarando algunas cosas. Marruecos siempre le gusta equipararse con Europa en todos los ámbitos, pero políticamente hablando está muy lejos de parecerse a Europa, y yo diría que cada vez más lejos, porque el rey actual y su padre prometieron una transición a la democracia, pero esa transición nunca llega, nunca se completa. Es más, en los 10 años que yo he vivido en Marruecos, que han sido la mitad del reinado de Mohamed VI, lo que yo he visto es una regresión imparable de los valores democráticos, si por ello entendemos separación de poderes, libre debate y control de las instituciones, con los contrapesos. Todo eso ya no existe en Marruecos, y el hecho de que haya habido elecciones, yo no voy a decir que son irrelevantes, pero desde luego no cambian en absoluto ni la naturaleza del régimen ni sus fundamentos. ¿Qué ha pasado en esas elecciones? Que un partido islamista moderno y relativamente moderado, que representaba las esperanzas de muchos marroquíes para que hubiera una apertura hacia valores más democráticos siendo islámicos, pues sufrió una derrota estrepitosa. Pero yo no le daría tampoco una gran importancia porque, insisto, el centro del poder no reside en el Parlamento, ni siquiera en el gobierno. El centro del poder reside en el palacio y en los consejeros del rey, que los elige él a dedo, por supuesto. De acuerdo, de acuerdo. Y efectivamente gran parte sí, pues, de la política escapa al control del primer ministro, ¿no? Exactamente. Entiendo además que la decisión de restablecer los vínculos con Israel, entiendo que ni siquiera fue una decisión que más allá del primer ministro, por lo que he podido leer, ¿no? Un poco que le escapó a su... Efectivamente, has elegido el ejemplo perfecto. Eso fue uno de los grandes sapos, como decimos vulgarmente, que tuvo que tragarse entonces el primer ministro islamista, cuando el rey le impuso el reconocimiento del Estado de Israel, que era uno de los grandes tabúes del partido islamista, pero de la sociedad marroquí en general. El rey ordenó restablecer relaciones con Israel y todo el mundo se cayó, porque así es Marruecos. Cuando el rey habla, todo el mundo aplaude. Nadie puede criticar, nadie puede cuestionar y nadie puede llevar la contraria. Entonces, fue un momento durísimo para gran parte de la clase política, pero los habituados ya a compartir las migajas del poder rápidamente cambiaron la chaqueta, mientras que los islamistas, que tenían al menos el capital o el prestigio de ser personas coherentes con sus ideas, fue para ellos un golpe durísimo, y ha sido una de las razones por las que pierdan las elecciones, claro. Así es, y además esto ha sido, en realidad, este reconocimiento de Israel es producto de una negociación con Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump, que a cambio reconoce la postura marroquí en lo que concierne al Sahara Occidental, incluso algo que abre una alegación diplomática en ese territorio, ¿no?
Bueno, esto último nunca se produjo, se anunció, es verdad. Donald Trump, en aquel momento que fue en diciembre pasado, anunció a bombo y platillo que Marruecos reconocía a Israel y a cambio Estados Unidos reconocía la marroquinidad del Sáhara. Era como una especie de jugada triple con carambola incluida y anunció que se abriría un consulado en el Sáhara. La realidad es que Joe Biden ha sido muy cauto y al llegar al poder no ha confirmado lo que dijo Trump, pero tampoco lo ha desmentido. No se ha echado atrás, pero desde luego no ha dado ni un solo paso que nos haga pensar que él va a ir en esta dirección. Más bien, sus diplomáticos han dado a entender que el regreso al multilateralismo es necesario y a la centralidad de la ONU en el conflicto. Entonces, de ese famoso consulado en la ciudad saharaui de Dakhla, nunca más se supo. Marruecos nos llevó a un montón de periodistas entonces a enseñarnos a bombo y platillo el lugar del que iba a ser el futuro consulado americano, pero ya entonces algunos ya no nos lo creíamos y ahora ya nadie habla de eso. Estados Unidos creo yo que no tiene ninguna prisa ni por decir blanco ni negro. Va a dejar las cosas ahí en un limbo, que es lo que le conviene porque no quiere tocar de ninguna manera la estabilidad de Israel ni sus alianzas en el mundo árabe. De acuerdo. Ahora, precisamente, bueno, todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El tema del Sahara Occidental. Tu libro, por lo demás, tu último libro, Los 3 jaques del rey de Marruecos, tiene que ver con eso. Y ahí está. Además, no te preocupes que lo hemos puesto también en pantalla, lo estamos mostrando. Así que supongo que llegará al Perú este libro, esperemos. A ver, esto tiene que ver precisamente con este tema y cómo Marruecos ha endurecido mucho su posición al respecto, ¿no? Por ejemplo, ha tenido un choque con Alemania, porque Alemania también se ha referido al tema del referéndum, y con España, ¿no? Y es esto precisamente, ¿no? Este tema de la crisis migratoria, que creo que en tu libro lo mencionas y efectivamente ha sido analizado de esa manera, ha sido en realidad este flujo migratorio de repente así sorpresivo hacia Ceuta, este territorio español este enclave español en Marruecos, ha sido en realidad parte de la política de marroquí para defender lo que ellos llaman su derecho sobre el Sahara Occidental, ¿no? ¿Puedes darnos algunos detalles? A Marruecos le obsesiona la cuestión del Sahara y yo creo que este rey actual quiere pasar a la historia como el que definitivamente solucionó ese problema. Y ya sacó a la ONU de la ecuación y aunque ahora el control, como bien habéis dicho en la introducción, el control de facto existe de toda la parte útil del territorio, Marruecos necesita una cosa más, necesita que internacionalmente ese conflicto deje de ser considerado en las Naciones Unidas, que salga de la cuarta comisión de descolonización, que ya no sea un tema que se discuta ni en la Asamblea General ni en los comités de la ONU, y dejarlo todo, como dirían en Perú, oreado y sacramentado. Pero para ello no duda en recurrir a todas las armas que puede. El pasado mes de mayo, ¿qué sucedió? Que Marruecos se le ocurrió desestabilizar a España de la manera más brutal que se puede imaginar uno en política exterior, que es utilizar a su población como carne de cañón para invadir un territorio que teóricamente también reclama, es el de Ceuta. Pero yo, para los espectadores peruanos, aclararé que Ceuta es una realidad que algún día tal vez dejará de ser española, pero eso no es para hoy, ni para mañana, ni para el año que viene. Eso no está en la agenda. Lo que hizo Marruecos fue meter a 10.000 personas en una ciudad que tiene 80.000 habitantes. Imagínense ustedes cómo desestabiliza eso una población tan chica y crear un problema que era al mismo tiempo migratorio, humano y político. ¿Y todo eso con qué fin? Con el fin de empujar a España a cambiar de una vez por todas su política sobre el Sáhara. Las personas que habían impedido Ceuta salieron poco a poco, pero Marruecos no ha cejado en su empeño y sigue diciendo que espera de España
gestos. Y España está en una situación un poco insostenible porque, por ser la antigua potencia colonizadora en el Sáhara, tiene una especie de responsabilidad histórica, además de mala conciencia, que es comprensible, y por supuesto será el último país del mundo que abandone su interés por la causa saharaui, ¿no? Es decir, Marruecos creo que yerra al creer que puede doblar el brazo de España de esa manera. Otros países antes que España cederán, pero España, lógicamente, será el último que cierre la puerta, digamos, pero no puede hacerlo el primero. De acuerdo. Ahora, ese episodio de los migrantes ocurrió, digamos, el elemento gatillador fue porque había el líder del Frente Polisario, ¿no?, que es este movimiento independentista de Sahara Occidental, que estaba hospitalizado. Entiendo que además tiene nacionalidad española, ¿no? Ese señor, es lo que leí, y que estaba hospitalizado en Zaragoza, ¿no? Y que Marruecos, por COVID, y que Marruecos quería que fuera extraditado bueno, que fuera extraditado y se le fuera entregado a sus autoridades, ¿no? Correcto. Hay que decir que los observadores de la política marroquí, entre los que me incluyo, y también el Servicio Secreto Español, que sin duda tiene en Marruecos el mayor contingente de espías desplegado en cualquier parte del mundo, superior a lo que puede tener en Venezuela o en otros lugares, porque Marruecos es su vecino más peligroso, evidentemente, a todos nos pilló con el paso cambiado esa reacción, porque acoger en un hospital a un viejo con COVID, hablando en plata, no era tampoco algo tan objetable. Y sin embargo, Marruecos se lo tomó como una afrenta, como si alguien estuviera insultando al rey en su propia cara, ¿no? Y esa reacción de enviar a 10.000 personas a invadir Ceuta sorprendió a propios y extraños. Insisto que España no se imaginaba eso, el ejército español no se lo imaginaba, los servicios secretos tampoco, y yo mismo me quedé francamente decepcionado por ver cómo un país que yo sé que defiende sus causas de manera leonina y de manera agresiva, no imaginaba que llegaría hasta ese punto de utilizar su propia población como si fueran piezas de ajedrez en un juego geopolítico. De acuerdo. Ahora, bueno, dicho sea de paso, esto de la utilización de los migrantes es algo que se está viendo bastante, ¿no? Como elemento de negociación, ¿no? Como elemento de presión política, lo estamos viendo ahora en Bielorrusia también, ¿no? Y bueno, y Turquía, por supuesto, ¿no? Sí, Eso es algo que se está dando bastante, ¿no? sí, hay que entender que Marruecos es un país que no tiene ninguna riqueza propia comparado con otros países árabes. No tiene petróleo, no tiene gas, no tiene un gran ejército comparado con otros, digo, no tiene tampoco un músculo financiero, pero tiene una cosa que no tiene ningún otro, que es su posición geográfica de punta norte de África, y esa punta norte está solo a 15 kilómetros de España. Desde las costas de Tánger, por la noche se ven las luces de Europa brillando. Imagínate eso, lo que significa en el imaginario marroquí, ¿no? Entonces, Europa es siempre el continente deseado, ¿no? Y por eso hay tanta presión migratoria y por eso España tiene miedo de Marruecos, porque sabe que Marruecos tiene una especie de llave en la puerta de la inmigración, y cuando quiere la abre y cuando quiere la cierra. O podemos utilizar la metáfora del grifo. Lo que hizo aquel día Marruecos fue abrir el grifo y chorrear un montón de migrantes hacia España. Y sabe Marruecos que gracias a la geografía, que es inamovible, esa arma siempre la va a tener en su mano. Y eso es lo que España le hace débil, siendo un país mucho más rico que Marruecos, mucho más potente, aliado, o sea, miembro de la Unión Europea, que es uno de los grandes bloques de poder mundial. Aún así es débil en su flanco sur. ¿Por qué? Porque Marruecos tiene ese grifo y eso no va a cambiar nunca. De acuerdo. Ahora, por supuesto, para el público, yo imagino que el gobierno marroquí evidentemente ha negado que hubiera habido una relación entre ese flujo, ¿no?, así sorpresivo de migrantes y el tema este de, digamos, del Sahara Occidental. Supongo que oficialmente lo han negado, ¿no? Pues mira, Francisco, te sorprenderá porque hay,
el cinismo no ha llegado hasta tal punto, sino que ha sido una honestidad brutal en este caso, y sí lo ha dicho. Ha dicho que, número uno, estaba dejando pasar a los inmigrantes a Ceuta para dar un escarmiento a España por acoger a ese señor en un hospital, y número dos, que lo que reclamaba de España no era tanto entregar a este pobre viejo, sino cambiar su postura sobre el Sáhara. Ha sido de una franqueza absoluta y nadie puede llamarse a engaño. Yo he estado sentado con el ministro de Exteriores y vamos, lo ha dicho sin ambajes, ni siquiera en un off the record. Lo ha dicho para que apareciera negro sobre blanco escrito. Insisto, en la política contemporánea se ve a Rusia cómo juega sus bazas con la Unión Europea y con los países del este de Europa. Se ve a Turquía, pero lo que ha hecho Marruecos con esa franqueza descarnada ha sido algo sin parangón. Caramba, mira tú. Ahora, también eso ha llevado, ¿no?, a que Argelia rompiera relaciones con Marruecos, ¿no? Claro, esto tiene que ver, por supuesto, con ese tema de República Saharaui, que lo han mezclado también con un grupo ahí en Argelia, que son los, ¿cómo se llaman? Estos bereberes, se me ha ido el nombre ahora. Los kabiles. Los kabiles, exactamente, ¿no? Que Argelia reprocha a Marruecos, ¿no?, de haber dicho en Naciones Unidas, a través de su embajador, que los kabiles tenían derecho a la independencia, en fin. Bueno, el tema está que las relaciones con Argelia, que siempre han sido malas, en particular por este tema saharaui, ahora se han agravado aún más. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar esta situación entre los dos países? Veo, Francisco, que no se escapa a detalle, ¿eh? Sabes hasta de los kabiles. Muy bien, eres un conductor muy bien informado. Gracias, gracias. Mira, esto, lo de Argelia y Marruecos es una relación podrida desde hace muchos años. Son dos vecinos mal avenidos que quieren lo mismo, que quieren la hegemonía en el norte de África. Prácticamente desde que se independizaron de Francia, los dos países quieren ser el campeón regional y no se soportan por esa razón. Marruecos tiene razón en una cosa, y es que Argelia no solamente por razones humanitarias acoge a los saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf, en el desierto, sino que, como dicen los ministros marroquíes, Argelia arma, Argelia financia y Argelia protege al Frente Polisario. Y eso es verdad. El Frente Polisario sin Argelia no existiría. Entonces Argelia, vamos a ver, Argelia no son hermanitas de la caridad. Argelia no es la Cruz Roja, por favor. Argelia está metida hasta el cuello en este conflicto y no quiere que Marruecos gane esa guerra o este conflicto, porque sencillamente se va a hacer más fuerte y le va a hacer sombra en lo que es la hegemonía regional. Por eso Argelia está siempre en la sombra, no quiere aparecer nunca en primera línea, pero es un actor de primerísimo orden. El problema ahora es que Argelia está viviendo momentos muy inestables en su régimen, con gran contestación interna de la juventud, y yo pienso que al régimen actual, que es un régimen militar heredado de 1961, no le queda mucho tiempo, y cuando este régimen cambie, los nuevos que vengan dirán: ¿por qué mi país tiene que dedicar tanto recurso, tanto tiempo y tanto esfuerzo a estos saharauis? Y ahí puede que las tornas cambien. Mientras continúe en pie este régimen, el Polisario tiene vida todavía para mucho tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Javier, muy interesante, muy claro todo lo que nos has explicado. Por supuesto, esperemos que tus libros lleguen aquí también al Perú. Y pues nada, probablemente en algún momento te vamos a volver a molestar, porque sin duda seguirán habiendo novedades de Marruecos y de toda esa región. La mejor manera, Francisco, de que el libro llegue, ¿sabes cuál es? Es ir a una librería y preguntar por él. Porque si así funcionan las librerías, si ven que hay demanda, traen unos cuantos libros. Y ojalá que se me pueda leer en el Perú, donde yo siempre regreso, porque como tú has dicho, una parte importante de mi vida está en Perú. Mi esposa, mi hijo y en fin, muchos amigos. De acuerdo. Muy bien, Javier. Gracias nuevamente. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.